Cristo nos brinda. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que muchas más almas van a venir en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. El tema de hoy es un tema, el Señor me dio una enseñanza para el día de hoy, que creo que es muy importante. De pronto este tema no va a traer muchos aménes. Amén. Y usted va a decir, uy, la palabra hoy como que fue fuerte, pero la palabra hay que predicarla y hay que darla como Dios nos la da. Y hoy vamos a tocar un tema con la ayuda del Señor, titulado "Una vez salvo, siempre salvo". Es una pregunta. Y hoy vamos a desenmascarar, amén, esta teología moderna, hermano, que salió del infierno. Gloria al Señor. Pero póngase sobre sus pies, por favor. Aleluya. Y lea conmigo, abra conmigo la palabra en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Amén. Mateo, capítulo 24, versículo 13. Gloria al Señor para siempre. Mateo, capítulo 24, versículo 13. ¿Lo tenemos? Amén. Si usted trajo lapicero, cuadernito, siempre es bueno traer cuaderno, lapicero, amén, porque yo donde siempre que estoy escuchando la palabra de Dios, sea el que predique, yo llevo un cuaderno y un lápiz, porque Dios me habla y yo anoto lo que Dios me habla y anoto mensajes también, amén. Usted cuando va a la escuela a estudiar, si no lleva cuaderno, está listo, aleluya. Así que bueno que usted traiga su cuadernito, su papelito, ¿verdad? Aleluya, para que también pueda juntos recibir esta parte de la escritura hoy. Mateo capítulo 24, por favor, Mateo capítulo 24, versículo 13. Alabado sea Dios. Y quiero leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Amén. Dice: mas el que persevere hasta la mitad. ¿Así dice? Mas el que persevere por un año. Mas el que persevere hasta cuando tenga trabajo. Hasta este será salvo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos hoy hablar tu palabra. Señor, hoy ministranos por el Espíritu Santo, Dios mío. Que tu palabra, Señor, hoy corra y sea glorificada. Levanta las vidas, toca los corazones y las mentes, Señor, que hoy necesitan oír esta palabra. Sé que será hierba marchita, será flor, mas tu palabra, oh Dios, permanece para siempre. Yo creo que hoy tu Espíritu Santo, Señor, nos va a hablar con poder, con autoridad y con unción de lo alto, Dios mío, y que esta palabra edifique a tu pueblo, levante a tu pueblo, rompa las cadenas, quebrante los yugos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Aleluya. Y vamos a predicar la palabra del Señor bajo el tema: una vez salvo, siempre salvo. Gloria al Señor. La pregunta es: una vez que una persona es salva por siempre, por la eternidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Lo primero que yo quiero definir, y me tocará correr por el tiempo porque es un estudio muy extenso, pero lo primero que yo quiero definir es la palabra. ¿Qué significa la palabra salvación? Amén. Y les quiero explicar, hermano, que dentro de la teología, el estudio de la salvación se llama soteriología. Amén. Es como decir, por ejemplo, logía. Todo lo que termina en logía es estudio. Por eso hoy tenemos bibliología, el estudio de la Biblia. Teología, el estudio de Dios, ¿verdad? Psicología, el estudio de la mente humana. Y cuando vamos a la Biblia y encontramos la palabra soteriología, la palabra soteriología es el estudio de la salvación, porque la salvación tiene etapas.
Hay tres aspectos importantes dentro de la doctrina de la salvación. Entonces, la soteriología es la materia de la teología que enseña todo lo relativo a la salvación. Amén. Gloria al Señor. Y esta doctrina de la salvación es muy importante para que nosotros como iglesia la entendamos. Porque la palabra del Señor dice que la explicación de la salvación es ser salvos de la ira a causa del pecado. Vamos a definir primero qué es la salvación. La salvación es lo que Dios nos da. Somos salvos de la ira de Dios que ha ocasionado por el pecado. Por eso la Biblia dice, y este tema de hoy es un tema expositivo. Un tema expositivo es un tema donde está cargado de citas y de versículos bíblicos, y voy a exponer el tema de la salvación. Entonces, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 9, usted puede leerlo conmigo, dice la Biblia: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Es decir, que la salvación, gloria al Señor para siempre, nos hace salvos de la ira venidera, nos hace salvos de la ira de Dios. El apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la Biblia que nosotros no hemos sido puestos para la ira, porque hemos sido justificados, amén, gloria al Señor, a través de la sangre de Jesucristo. Porque la ira de Dios está a punto de derramarse sobre la tierra. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claridad. La ira de Dios, los juicios de Dios están a punto de derramarse sobre la tierra. Cuando leemos la Biblia en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis se divide en tres partes. Número uno, las cosas que son con respecto a nuestro Señor Jesucristo, las cosas que verás con respecto a las 7 iglesias de Asia Menor en Turquía, y luego dice, y las cosas que verás después de estas. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 vemos los juicios de Dios que van a caer sobre la tierra. Por eso el libro de Apocalipsis en su 95% es profético. Lo único que se ha cumplido es hasta el capítulo 3, porque en el capítulo 4, cuando Dios le dice a Juan le dice a la iglesia: sube aquí. Es decir, cuando la iglesia se vaya, que eso todavía no ha ocurrido, porque ese es el rapto o el levantamiento de la iglesia. Cuando el rapto de la iglesia acontezca, empieza a correr el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Y los juicios de Dios son desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Son 21 juicios que van a caer sobre la tierra. 7 por el Padre, 7 por el Hijo y 7 por el Espíritu Santo. Por el Señor Jesucristo son los 7 sellos, por el Espíritu Santo son las trompetas, y por el Padre son las copas de la ira de Dios. 21 juicios que serán derramados sobre la tierra, sobre todos aquellos que no creyeron a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, y lo escribió Pablo, Bernabé, quien fuera, dice la Biblia: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso todo el tiempo nosotros le predicamos a la persona: hay que arrepentirse, hay que buscar a Dios, tiene que acercarse a Dios, tiene que venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña, aleluya, que los juicios de Dios tarde que temprano van a caer sobre la tierra. Miren, la Biblia dice que será tan tremendo los juicios de Dios sobre la tierra, que dice la Escritura que los reyes de la tierra se esconderán en las peñas y en las cuevas, y le dirán a las peñas: caigan sobre nosotros, porque no queremos ver la ira de aquel. De esa ira es que el Señor nos ha salvado. Es de eso que Cristo nos ha salvado. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro pecado nos separa de Dios. Por eso Romanos capítulo 6 versículo 20 dice que la paga del pecado es vida. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Amén. Está destituido de la gloria de Dios. Entonces, mi hermano, gloria al Señor para siempre. Cuando la palabra de Dios dice que hay salvación, aleluya, se refiere a nuestra liberación de las consecuencias por el pecado. Y por eso una remisión del pecado. Aleluya. Por eso, alabado sea el nombre del Señor. El que realiza la salvación es Cristo Jesús. Porque solo Dios, por eso cuando Juan vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Quiere decir, el único que lo remueve, el único que quita el pecado del mundo, se llama Jesucristo. Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Puede usted alabar a Dios? Y dice: no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Alabado sea el nombre. Es decir, que Jesucristo, aleluya, tomó nuestro lugar. Por eso Tito dice, aleluya, que no somos salvos por obras, sino por la misericordia del Señor, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice en Timoteo, aleluya, que no hay salvación sino en Cristo Jesús. Dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la doctrina de la salvación. Gloria al Señor. La gente cree, Manuelino, que la salvación es venir al frente y hacer una oración: Padre, te pido perdón por mis pecados, amén, y después voy y vivo como se me da la gana. Si eso fuera así de sencillo, hermano, yo se lo creo al hombre que murió al lado de Jesús, al ladrón, que muchos le dicen el ladrón bueno, porque se arrepintió ahí en ese momento. Pero si alguien se arrepiente antes de morir, hermano, es salvo. Pero cuando una persona acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, tiene que haber un cambio en la persona. Alabado sea Dios para siempre. Y por eso la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice la Biblia: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oiga, tan grande es el amor de Dios, hermano, que Jesús dijo: yo pongo mi vida por ellos. No podemos bendecir al Señor para siempre. Ahora, la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección logró nuestra salvación. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. La salvación es un regalo de Dios, hermano. El apóstol Pablo dice que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y luego dijo el apóstol: por gracia sois salvos. Usted no es salvo porque sea dominicano o colombiano. Usted no es salvo porque ofrende y diezme. Usted no es salvo porque venga a la iglesia, porque hay gente que viene a la iglesia y no es salva.
Es más, hay gente que predica el evangelio y no es salva. Porque en Mateo capítulo 7 la Biblia dice: muchos me dirán en aquel nombre: Señor, en tu nombre predicamos, profetizamos, hicimos milagros. Y el Señor dice: nunca los conocí, malditos, aborrecedores de maldad, apartados de mí. Nunca los conocí. Aunque creían que me conocían, dice Dios, yo nunca los conocí. Y cuando dice la Biblia nunca los conocí, la palabra conocer en el griego es ginosco, que quiere decir nunca tuve relación contigo. Oiga, qué tremendo. Lo que realmente la palabra dice es: hey, nunca tuvimos interacción, nunca nos conocimos, nunca hablamos, nunca interactuamos. Aleluya. Porque esto no se trata de lo que usted haga, sino de quien usted y yo somos. ¿Cuánto podemos alabar a Dios? Entonces, en Hechos 4:12 dice: porque en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres podemos ser salvos sino en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros le tenemos que... Oiga, Italia es un país católico. Cuando yo estuve en Roma dando una campaña, le dije al pastor: lléveme a donde el Papa para ministrarle. Pero el Papa no me dio la cara. Porque saben, el Papa dice, en el latín dice, el Papa es el vicarium de Cristo. Es decir, que el Papa es el reemplazo de Cristo. Qué mentira tan grande, hermano. Un viejo de esos, hermano, lleno de mañas, alabado sea Dios, venga a decir que es el reemplazo de Cristo en la tierra. Cuando Cristo se fue para el cielo, dijo: yo me voy, pero voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que dice la Biblia, el cual estará con vosotros. No es el Papa, no es ningún otro hombre, es el Espíritu de Dios. Ahora, cuando dice Dios: enviaré al Consolador, esa palabra en el griego, paracleto, significa uno que está al lado tuyo. El Papa nunca estuvo conmigo en Filipinas, pero el Espíritu de Dios día y de noche estaba conmigo. Ay, Dios mío, es el Espíritu Santo de Dios el que está en nosotros y el que está por nosotros. ¿Puede usted bendecir a Dios? Lucha. Gloria al Señor para siempre. Entonces Cristo, les voy a explicar algo. La salvación fue consumada cuando Jesús murió en la cruz. Mire, vamos a leer Isaías 53, que yo les quiero mostrar algo. El libro del profeta Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Y tiene más de 300 profecías con respecto al Mesías. Isaías, el profeta Isaías, 700 años antes de que Cristo llegara, lo anunció proféticamente. Eso sí era un profeta, no como los de hoy en día. Hay muchos profetas que se paran a decir en la televisión: así te dice Dios, van a tener problemas. Problemas tenemos todos a toda hora. ¿Verdad, hermano Herminio? Que alguien me venga a decir: van a tener problemas. El diablo es el que va a levantar. Eso lo sé yo. Sin que sea profeta, eso se lo puedo decir hoy yo. El diablo se le va a levantar a usted. Pero este profeta Isaías habló y profetizó acerca de Cristo. Ahora, mire lo que dice Isaías 53. ¿Sabe usted que Isaías 53, Isaías capítulo 53 no aparece en la Torá? ¿Verdad que la Torá es la Biblia, el Antiguo Testamento para los judíos? La Torá, la Tanakh. Y el capítulo 53 lo conocen como el capítulo perdido. ¿Sabe por qué? Porque ahí habla del Mesías claritico. Por eso cuando la Biblia dice que el etíope iba leyendo el libro, que iba leyendo. Aiga, pero había uno que caminaba con Dios que se llamaba Felipe, que le reveló acerca del Mesías. Ahora mire lo que dice Isaías 53 para que usted pueda entender conmigo. Dice la Biblia
ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Ahora miren lo que dice. Versículo 10. El versículo clave, versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice que Jehová quiso quebrantarlo por la expiación del pecado. Dese cuenta que la palabra de Dios usa el sujeto pecado. Es decir, que Cristo cargó todos los pecados de toda la humanidad: la grosería, los adulterios, las fornicaciones, el homosexualismo, el lesbianismo, todo ese pecado Cristo lo cargó. El peso que cargó Cristo en la cruz del Calvario, mi amado hermano. Ahora, dice la Biblia que Jehová, o sea, el Padre, quiso quebrantarlo. Y yo les voy a explicar algo. La Biblia dice en Juan, el Padre dice: tu Padre, glorifícame con aquella gloria que fuimos glorificados desde el principio. Y luego Juan dice: tú y yo somos uno. Pero el único momento, por eso cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Él exclamó y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo se lo voy a explicar. Porque el único momento donde el Padre se alejó de Jesús fue en la cruz del Calvario. Por eso Él exclamó, porque Él sintió el castigo de nuestra paz. Él cargó ¿usted se imagina cargar el pecado de todos los hombres? Si con el de uno se vuelve loco. Ahora mire, el Señor cargó el pecado de toda la humanidad, el pecado de todos nosotros. Y en ese momento, aleluya, el Padre se alejó de Jesús. Y Él cargó el pecado de toda la humanidad. Por eso Él dice: ¿por qué me has desamparado? Fue el único momento en toda la historia bíblica. Pero después, cuando resucita, pero lo dejó ahí para que Él cargara el peso del dolor por el pecado de nosotros. Por allá en Filipinas apareció un sinvergüenza diciendo que Él era el Hijo de Dios en la tierra. Y hace como 3 meses atrás, hermano, el FBI, ¿saben qué es el FBI en los Estados Unidos, verdad? Esa gente, al que quiere encontrar, lo encuentra así abajo de las piedras. Mandaron una orden de captura porque el hombre tiene delito por abuso sexual. Y allá en Filipinas diciendo, se llama aquí Boloy, allá en Filipinas diciendo: yo soy el Hijo de Dios en la tierra, que el Señor reprenda al diablo. Porque el que pagó el pecado por nosotros fue Jesucristo. Amén. Mire, hermano, ¿quién merecía estar en la cruz? ¿Jesús o nosotros? Nosotros. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús, aleluya, se hizo hombre, y Jesús reemplazó a Herminio, Jesús reemplazó a Francisco, Jesús reemplazó a Ana, Jesús reemplazó a Maylin. A todos nosotros Jesús nos reemplazó por amor. Dijo: yo voy a pagar en lugar de Él. Yo voy a ir a la cruz. ¿Quién irá por nosotros? Y Jesús dijo: Señor, yo voy, Padre, yo voy a la cruz del Calvario a morir por todos ellos. Amén. Gloria al Señor para siempre. Entonces, mi hermano, Cristo nos justificó. Pero
la gente hoy en día no entiende. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:4, dice el apóstol Pablo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay gente que dice, pastor, pero yo le predico y 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 nada que se convierte, y nada que tira a la iglesia, y nada que se consagra. ¿Por qué? Porque están dando con un velo. ¿Cuál es el Dios de este siglo? El diablo. Amén. Tienen los ojos que no pueden, aunque ustedes le den los ojos bonitos, azules y verdes, pero están muertos espiritualmente. Pero gracias al Señor, hermano, aleluya, que ese velo fue quitado de nosotros y que nosotros podemos ver la luz de la palabra y que nosotros podamos ver la salvación. Porque dice, el apóstol dijo, aleluya, gloria al Señor, que el Dios de este siglo les ha cerrado el entendimiento para que no crean a la luz del evangelio. Cuando usted lee Marcos capítulo 1, versículo 1, dice que Jesús es el principio y el inicio del evangelio. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, el diablo les ha cegado la mente para que no crean en Jesús. Aleluya. Pero nosotros hemos sido redimidos. Hemos creído, gloria al Señor, en la salvación. Y la salvación tiene 3 etapas. Da la justificación. Pero no es el tema de hoy. Otro día les doy la enseñanza completa de la doctrina de la salvación. Pero esta es la introducción, porque yo quiero entrar en el tema real de esta noche. Porque muchos dicen, hasta teólogos, tranquilo, usted llegó a la iglesia, usted ya aceptó a Cristo, tranquilo, vaya y emborraches, vaya y busque mujeres, vaya y consuma vicio, vaya y robe, vaya y haga lo que usted se le da la gana, que tranquilo, que usted derechito va para el cielo. Oiga, si eso fuera así de fácil, amado hermano, ¿por qué la palabra del Señor dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Si esto es uno orando, ayunando, vigilando, viniendo a los cultos, pagando el precio que a veces como que está patinando, ¿cómo será aquel que no busca a Dios? ¿Cómo será aquel que no se acerca a la presencia de Dios? ¿Cómo será aquel que no se consagra para Dios? Por eso Eclesiastés dice, bueno le sería al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se guarde para Dios. Si es difícil para uno de cristiano, ¿cómo será para el inconverso? Gloria al Señor para siempre. Pero la palabra hay que predicarla, el evangelio hay que decirlo. Amén. Ahora bien, vamos a mirar, hermano, y vamos a destruir esta herejía del diablo. Vamos al libro del profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 20. Gloria a Dios. Aleluya. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 20, mi amado hermano. Dice de la siguiente manera: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí hay 2 cosas. Número 1, cuando alguien peca dentro de la iglesia, cuando algún hijo de Dios falla y peca, ¿qué dice la Biblia? Que yo tengo que restaurarlo. Porque dice ahí, si tú no le amonestares,
y lo hiciere volver. Si alguien falló, hermano, el pecado es pecado, lleva su disciplina, pero tenemos que ayudarlo a restaurar. Tenemos que decirle: levántate en el nombre de Jesús, el Señor te perdona, el Señor te cambia, vuelve a la iglesia, vuelve a buscar a Dios. Es cierto que fallaste, es cierto que pecaste, pero la misericordia de Dios es más grande que todas las cosas, porque la Biblia dice que el que está firme viene que no caiga. ¿Verdad, hermano? Porque esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hermano. Que el Señor nos guarde, alabado sea Dios. Pero si alguien ha fallado al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlo a levantarlo. Pero dice la Biblia: si el justo se apartare e hiciere maldad, dice que no tendré yo memoria de su justicia. Es decir, que cuando alguien, mi amado hermano, alabado sea Dios para siempre, alguien que se acerca al Señor, alguien que buscó al Señor, alguien que oraba, alguien que ayunaba, alguien que vigilaba, alguien que era un buen cristiano, si fallare al Señor y no se arrepintiere, dice la Biblia que él morirá. Vamos a Ezequiel 18:26. Aleluya. Bendito Dios. Mire lo que dice Ezequiel 18:26. Alabado sea Dios. Dice: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Amén. Entonces, ¿por qué venimos a maquillar el mensaje y a maquillar la palabra de Dios? A decir: no, tranquilo, vaya y haga lo que usted quiera, que no se preocupe, que usted puede entrar al reino de los cielos así. No, mi amado hermano, la salvación es eterna, pero si usted vive la palabra de Dios. Porque esa doctrina ha cogido una fuerza, hermano, en este siglo, gloria al Señor, que nosotros como los predicadores tenemos que reprenderlo. Dice: si el justo se aparte y hace iniquidad, ciertamente morirá. Por eso es que tenemos que cuidar esta palabra, por eso es que tenemos que cuidar el testimonio, tenemos que guardarnos para Dios, hermano, de no fallar, de no pecar, de no cometer iniquidad. Amén, hermano. ¿Cuánta gente, hermano, en medio de la pandemia no se descarrió? ¿Verdad? ¿O cuánta gente no cogió la maña? No, vamos a hacer todo en línea, los cultos en línea y solo en línea. Bueno, cuando estaba la pandemia sí, pero ahora que se puede ir a la casa de Dios, toca venir a la casa de Dios. Porque usted su comidita la pide en línea, pero se la come físicamente. ¿Verdad? Gloria al Señor. Ahora, hay que buscar a Dios. Por eso dice Ezequiel 33:12: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será. ¿Está escuchando eso? La justicia del impío, del justo, no lo librará el día que se rebelará. Por eso es que el versículo que leímos dice: el que perseverare hasta el fin. Tanta gente siendo cristiano por 50, 40, 35 años, y después, ya cuando está viejo, ya cuando vivió lo que tenía que vivir, se descarría, se aparta, niegan la verdad, no buscan más a Dios, ya no se consagran más. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Oiga, y quiere que le diga algo, hermano, esto es una profecía, porque si usted lee 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es decir, que mucha gente en este tiempo se apartará, que el amor de muchos se enfriará. Por eso dice
Dice la palabra de Dios que los días serán acortados, porque si los días no fueran acortados, ni usted y yo seríamos salvos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Voy a acortar los días para que usted y yo podamos ser salvos. Amén. Pero no nos podemos descuidar. Mire, yo les voy a decir que en el cielo hay un borrador. ¿Cuántos dicen amén? Yo se lo voy a mostrar porque en el cielo hay un borrador. Aleluya. Mire, vamos al libro de Éxodo capítulo 32, por favor. Éxodo 32. Amén. Éxodo 32. Éxodo 32. Aleluya. Versículo 31. Éxodo 32, 31. Gloria a Dios. Mire lo que dice la Biblia. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, mire, el contexto de este versículo fue que cuando Moisés bajó del monte, el pueblo había hecho el becerro. ¿Se acuerdan? Que el pueblo hizo el becerro y empezaron a bailar y a danzar en el becerro y a decir que ese era el animal que los había sacado de Egipto. Entonces, cuando el Señor llega, el Señor va a destruirlos a todos, los va a matar a todos. Y la Biblia dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Miren lo que dice el versículo 32. Perdona ahora su pecado, y si no, rae mi nombre ahora de tu libro que has escrito. Versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. En inglés, que es una versión más antigua que la 1990, dice, a ese yo borraré. Porque Moisés lo que estaba diciendo era, Señor, Moisés amaba al pueblo, Señor, mira, perdona a este pueblo si no borre mi nombre del libro de la vida. Y el Señor le dijo, Moisés, tu intención está muy buena, pero no es lo correcto. ¿A quién yo voy a borrar del libro de la vida? Al que pecare contra mí, a ese yo raeré su nombre del libro de la vida. Por eso cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros venimos al altar y le decimos, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de los que son salvos. ¿Sí lo decimos o no lo decimos? ¿Verdad? Y entonces la Biblia dice, si usted peca delante de Dios, el Señor va a borrar su nombre del libro de la vida. Oiga, mi hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque ninguno de nosotros lo queremos perder, hermano. Esto es algo serio, hermano. Esto es la palabra de Dios. El evangelio no es una religión, esto no es una recocha, esto no es que hay una mujer en Filipinas. Cuando yo la evangelizaba, venga, Cristo le ama, vaya a la iglesia, y esa mujer fume y fume y fume y fume y fume, y cuando me veía casi se tragaba el cigarrillo. Fumando y me vio, ¿y qué hizo? Se lo metió. Uy, yo creo que eso la quemó por dentro. Yo me la serví. No es delante de mí, que la gente piensa que es delante de mí. Ay, voy a ir a pecar sin que el pastor me vea. Me voy a ir a tomar sin que el pastor me vea. Me voy para el motel. ¿Saben qué son los moteles? En Colombia el motel es donde van a pecar.
que alquilan habitaciones por 1 hora, media hora, 2 horas a pecar. Me voy para el motel sin que el pastor me vea. Y se van para el hotel por allá. Pero es que la palabra de Dios dice: los ojos de Jehová se pasean por toda la tierra. Esto no soy, yo soy tan mortal como usted, pero la mano de Dios nos vigila. Dios todo el tiempo, haga de cuenta que usted tiene una cámara a las 24 horas del día. Es más, David dijo: aún tú conoces la palabra que yo ni siquiera he dicho. Porque el Señor lo conoce todo. Y la gente piensa, mi amado hermano, aleluya, que si nos escondemos del pastor, nadie vio el pecado. ¿Y con quién se van a presentar? ¿Delante del pastor o delante del Señor? Delante de Dios, aleluya. Delante de Dios es que al Señor, por eso la Biblia dice, gloria al Señor, que fueron abiertos los libros y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que está la muerte segunda. Pero dice la Biblia que cuando venga el gran juicio del trono blanco, dice la Biblia que los libros fueron abiertos y fueron juzgados según sus obras. Por eso la Biblia dice en el libro del profeta Jeremías, Ezequiel capítulo 3 versículo 20: el alma que pecare, esa morirá. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo el pecado del padre. No. Aquí esto es personal. El alma que peca, el que decide ser depravado, el que decide apartarse de Dios, ese será el que morirá. Y entonces dice el Señor: yo borraré su nombre. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque yo no quiero ni que su nombre ni que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Eso no lo queremos, hermano. Pero cuánta gente yo conocí, hermano, mire, el que se convirtió conmigo se descarrió, se apartó. ¿Y cuánta gente no se ha descarriado, hermano? Cualquier cantidad. A ver, levante la mano si usted conoce algún descarriado, algún apartado del Evangelio. Eso, por ahí pasa la lista. Gente que vivía para Dios, que vivía la palabra de Dios, hermano. Mire, ¿sabe usted? Mire, vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2. Alabado sea Dios. 2 de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 22. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 22. Mire lo que dice Dios: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo verdadero del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Amén. Mire, hermano, dice Dios: es mejor que no hubiera conocido la palabra. La Biblia dice que es mejor que cogiera una soga y le pusiera una piedra y se botara a lo profundo de la mar. Porque ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Lucas? Aquel siervo que, sabiendo la voluntad de su padre o de su señor, dice, y no hiciere así, dice, será azotado mucho. Es decir, el que no sabía será azotado, porque tiene que pagar una consecuencia por el pecado, ¿verdad? Pero
Dice la Biblia, el que sabiendo, o sea, el que tiene conciencia de lo que está haciendo, la Biblia dice, será azotado mucho más. Por eso es que la palabra de Dios se enseña en el libro del profeta Jeremías que en el infierno hay grado de condenación. Es decir, la Biblia dice que hubieran abominaciones mayores que estas y abominaciones mayores que todas estas. Y aquel siervo que su sabiendo no lo hizo, su castigo será más grande. ¿Por qué? Porque supo, lo conoció. Sabía que estaba mal, sabía que no. Por eso la Biblia dice que el que peca deliberadamente, ya dice la Biblia, no hay más expiación por el pecado. O sea, aquel que dice, yo voy a hacer así y así me vuelvo yo y no me importa, y si me tengo que ir para el infierno me voy. Pero si la gente supiera lo que dice, hermano. Pero el Señor dice, es mejor que no lo hubiera conocido, que conociendo esta palabra, este camino, mire hermano, por muy necio que sea, no se apartará. ¿Cómo nos vamos a apartar del que nos libertó? ¿Cómo nos vamos a apartar del que nos cambió? ¿Cómo nos vamos a apartar del que nos ha dado vida? ¿Cómo yo me voy a apartar, hermano, cuando yo antes era un borracho, un delincuente, un drogadicto, un mujeriego, y ahora que mis ojos han visto la luz de la palabra, ¿cómo no voy a volver atrás? Gloria a Dios. Amén, hermano. Que el Señor nos guarde, pero nosotros no podemos volver atrás. Amén. No puede, usted no puede volver atrás, usted no puede negar la fe, tiene que mantenerse firme, tiene que buscar a Dios de día y de noche. Por eso Apocalipsis capítulo 3 versículos 5 al 6 dice, el que venciere, oiga, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, yo quiero que lo lea 3 versículos 5 al 6. Apocalipsis 3. Gloria a Dios para siempre. Versículos 5 al 6. Mire lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3 versículos 5 al 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Para quién es esta bendición? Dice la Biblia, para el que venciere. Oh, gloria a Dios para siempre. Para el que guardare la palabra, para el que viviera en santidad. Por eso la palabra de Dios dice, sed santos como yo soy santo. Hebreos 12:4 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros no podemos vivir una vida moral doble. Unos en la iglesia somos ángeles y afuera en la calle somos demonios. ¿A quién estamos engañando, hermano? No, hay que someternos a la palabra de Dios. Dice Apocalipsis, vence. Tú tienes que vencer el pecado. Al que venciere, al que triunfare sobre el pecado, sobre la carne, sobre la tentación, aleluya, a ese yo lo vestiré con vestiduras blancas. Aleluya. Vestiduras blancas. Habla de santidad, habla de pureza. Si se da cuenta usted, hermano, que esa teología moderna de una vez salvo, siempre salvo, no tiene ni pie ni cabeza, no es bíblico, no es de Dios. Es imposible que usted pueda enseñarle a alguien, venga a la iglesia, acepte a Cristo y váyase y haga lo que usted quiera, porque el que está en Cristo nueva criatura es.
Hubo un sinvergüenza que me dijo, pastor, como la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, entonces la esposa que yo tengo que está gorda y fea, ¿la puedo dejar? ¿Me puedo buscar otra? Cuando la Biblia dice lo que Dios unió, Que el hombre no lo separe. no separe el hombre. Esto es hasta que la muerte los... Esos son los paqueticos que van hasta toda la vida. Por eso tienen que decidir bien lo que usted va a hacer. Pero ay, como yo estoy en Cristo, es nueva criatura. Dejo a la vieja esa y me busco una de 15 años, de 18 años. Sin vergüenza. Amén, hermano. Gloria al Señor para siempre. Por eso, hermano, el Señor dice en su palabra que tenemos que vivir la palabra de Dios y rogarle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Porque la salvación sí se puede perder. No porque Dios quiera, no. Que Dios se la da a usted, es un regalo. Lo leímos en Efesios, por gracia sois salvos. No por justicia, no por sus obras, sino que por la gracia de Dios usted es salvo. Usted ya tiene el regalo de la salvación. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Perfeccionarse. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura y a la imagen del varón perfecto, el quien o el cual es Cristo Jesús. Por eso hay que leer la palabra, hay que buscar, hay que llenarnos del Espíritu Santo para que andemos firmes. Por eso dice, persevera hasta el final. Este será salvo. Es a ese al que el Señor se lo va a llevar. Porque los demás, dice, ahí lo leímos en Apocalipsis. Yo, dice el Señor, borraré su nombre. ¿Usted sabe qué? ¿Usted se imagina, hermano, que el Señor borre su nombre o mi nombre del libro de la vida? Hermano, como están las cosas, que en cualquier momentico, hermano, suena la trompeta, que en cualquier momento nos vamos, que en cualquier momento ya, dice el Señor, venga aquí. Por eso yo le digo a usted, en el amor del Señor, usted no se puede descuidar. Otra vez el pastor llamando, que venga el culto, que venga la vigilia, que venga la iglesia, otra vez con lo mismo. ¿Será que no tiene nada más que hacer? Tan cansón el pastor con lo mismo. No, mi hermano, no es porque uno quiera hacer canciones, porque tenemos que estar preparados, hermano, para la venida del Señor. No nos descuidemos, hermano. Yo conocí en Colombia un hombre que todos los diciembre se descarriaba. El hombre era fiel de enero a noviembre, pero llegaba diciembre, llegan las fiestas, el trago, la parranda, y el hombre se descarriaba, y en enero se volvía a consagrar. Yo le dije un día a él, porque hay gente que juega con la gracia de Dios. Voy y peco. Se nos ha enseñado el dicho de la Iglesia Católica: el que peca y reza, empata. Tranquilo, vaya y peque, y luego usted va y reza 3 Ave María y lleva panes a los ancianos, al convento, y derechito va para el cielo. Y por eso cuando muere uno, la otra vez fui a predicar a un lugar donde había muerto un homosexual y lo estaban velando, y allá estaba la monjita rezando, que lo saque de pena y lo lleve a descansar. Y yo cuando escuché eso, claro, yo tengo que ser prudente porque está la familia, pero yo le tuve que decir: si usted no vive para Dios, ahí todo degenerado, todo borracho, y voy a decir yo que va para el cielo, que lo saque de pena y lo lleve. Después de que se murió. El pastor vino a medianoche mi tío y me jaló el pie. Eso son mentiras del diablo. Eclesiastés dice que los muertos ya no tienen más parte en este mundo. Aleluya, hermano. Gloria al Señor para siempre. Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios que todavía hay esperanza para los que están entre los vivos.
yo quiero a Cristo. Y si usted muere con Cristo, usted va para la presencia de Dios. Pero si murió en un motel, si murió todo borracho, si murió todo degenerado, usted no va para la presencia de Dios. ¿Sabe para dónde se va directico? Para el infierno, para el Hades. A esperar el juicio del gran trono blanco. Porque nosotros no compareceremos ante ese. Nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, donde Dios nos va a probar nuestras obras como cristianos. Pero para los pecadores ellos irán al juicio del gran trono blanco. Amén. Y si no aceptó a Cristo, cuando porque la Biblia dice que los muertos, el mar entregará a sus muertos, todo el mundo, y allá estarán de pie delante, allá estará Michael Jackson, allá estará Saúl, allá estarán todos Caín, allá estará Judas, estarán de pie delante de Dios, y el Señor les dirá: mentirosos, blasfemos, y ese pecado lo llevará al lago de fuego, porque en Apocalipsis dice que el infierno será lanzado al lago de fuego. Y la gente piensa que en el infierno hay Coca-Cola. No, el infierno se lo inventó el pastor Francisco. Si usted lee los evangelios, la persona que más habló del infierno fue Jesús. Y cuando usted lee Isaías capítulo 66, versículo 24, que es el último versículo, dice la Biblia: y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su llama nunca muere y su gusano nunca, porque su llama nunca se apagará y su gusano nunca morirá, y serán abominables a todo hombre. O sea, estará en una llama de fuego y un gusano carcomiéndole la piel. ¿Y sabe qué es lo más terrible del infierno? La ausencia del Padre. Ahora, usted imagínese a alguien allá en el infierno: ay, pero yo predicaba, yo antes iba al ayuno. Usted se imagina si esa gente tuviera la oportunidad de estar un minuto con vida, ¿sabe lo que dirían? Señor, perdóname. Si es así o no es así. Por eso cuando murió el rico, aleluya, y murió Lázaro el rico en el infierno, que los testigos de Jehová dicen que es una parábola, mentira del diablo, porque el versículo dice: y aconteció, un acto verídico, cuando el rico está en el infierno, allá en el Hades, alzó sus ojos en ese lugar de tormento y le dijo: Padre, permíteme ir allá afuera a predicarle a mis hermanos que son sinvergüenzas. El Señor le dijo: allá tienen a Moisés y a los profetas, es decir, ahí tienen la palabra. Pero si esa gente pudiera salir del infierno, saldrían a arrepentirse. En estos momentos hay millones y millones y millones de personas perdidas en el infierno. Hermano, pero aquí estamos nosotros. ¿Cuántos han escuchado hablar de Elvis Presley? ¿Te han escuchado esa canción que dice Amazing Grace, sublime gracia? Que una vez yo estaba perdido, pero ahora fui alcanzado. Elvis Presley fue un cantante cristiano. Y Elvis Presley en Estados Unidos murió por una sobredosis de droga. Después de ser un músico que alababa a Dios, murió en una sobredosis de droga. Pero antes de Elvis Presley morir, el Espíritu de Dios mandó a un pastor a la habitación, llegó a un hotel, a la recepción, y le dijo: señorita, yo vengo buscando a Elvis Presley. Y la del hotel le dijo: pero ¿cómo se le ocurre que Elvis Presley se va a quedar en este hotel tan normal? Dijo: no, habitación 304, búsquelo. Y lo buscó y se dio cuenta: Elvis Presley. Y aquel predicador subió y entró a la recámara y le dijo: Elvis Presley, el Señor me ha enviado a decirte que te quiere perdonar. Y Elvis Presley le dijo: Señor, Elvis Presley fue el que empezó con el rock and roll.
cuando se apartó. Porque fue tan exitoso como cantaba para Dios, que lo miró un DJ y le dijo: si tú eres capaz de cantar esto para el mundo, te hago famoso. Y así en verdad lo hizo famoso, pero se perdió su alma. Y el hombre cuenta el testimonio cuando llegó y le dijo: Elvis Presley, tienes que arrepentirte. Y este hombre le dijo: preacher, predicador, yo ya crucé el punto del no retorno. Y 3 horas más tarde, producto de una sobredosis, murió este cantante. Búsquelo por internet. ¿Dónde está hoy? Perdido. Por eso Romanos dice al principio, cuando leímos: seremos salvos de la ira de Dios. Yo no quiero la ira de Dios, hermano. Yo quiero, por eso le predicamos la palabra a las almas: arrepiéntete, busque a Dios. No, eso es mentira. El pastor que es cansón, no, después mi mamá que es cansona. Pero todo el tiempo el Señor está tocando. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuándo van a creer? Cuando suene la trompeta. ¿Cuándo van a creer? Cuando ya estén muriendo. Hay gente que dice: no, yo me arrepiento cuando me esté muriendo. ¿Cuánta gente se ha muerto en el sofá? Amén. Pero yo creo que hoy, en esta noche, nosotros le podemos decir al Señor que nos ayude. Quiero que usted se ponga sobre sus pies por un momento, por favor, y hable con el Señor. Póngase sobre sus pies y hable con Dios. No espere por tu oración, simplemente hable con el Señor. Hable con el Señor y dile: Señor, guárdame. Señor, guárdame. Ayúdanos. Tu palabra dice, Dios, al que del cielo. Queremos guardarnos para ti. Ahí con el Señor. Ya no vamos a ir, pero dígale: Dios, guárdame, yo no quiero pecar. Dígale al Señor: Señor, yo no te quiero fallar. Señor, guárdame. Yo no quiero pecar delante de ti. Señor, guárdame, guárdame, Señor. Yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero vivir para ti, Señor. Guárdanos. Dígale al Señor: guárdame, Señor, de fallarte. Guárdame, Dios, de pecar delante de ti. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, Dios. Oh, aleluya. Guárdanos, Señor, guárdanos, Señor, guárdanos, Señor, para tu gloria, Padre. Permítenos guardarnos, Señor. No queremos fallarte, oh Dios. No queremos pecar delante de ti, Señor, guárdanos. Dígale: Señor, yo quiero ser salvo.